En esta semana yo descubrí algo que ya yo tenía por certeza basado en mi experiencia, pero esta semana lo descubrí a través de un estudio que leí. Y es que criar a una niña al menos es un 30% más costoso que criar a un varón. Por mi experiencia, no solamente ahora que soy padre, sino por mi experiencia, que soy hermano mayor de 3 hermanas, lo vi con mis propios ojos. ¿En qué sentido? Que cada fin de mes siempre aparecían con cosas para mis hermanas. Siempre había que una moñita, que un ganchito, que una colita para el pelo, que algo nuevo había siempre en la moda. Y a mí, nada. Mi expresión siempre ante esto, ¿sabe cuál era? Esto no es justo, no es justo, siempre hay algo para ella, siempre hay algo nuevo que comprarle a ella. Ahora, la realidad es que no solamente por ese tipo de cosas es que es más costoso la vida de una niña, sino que ellas tienen unos gastos diferentes al que usted no tiene. Por ejemplo, hay hombres que se lavan el cabello con el mismo jabón con el que se bañan. La mujer no. Necesita como 5 tipos de champú, cosas por el estilo. Así que ya sabemos por dónde va el asunto, ¿no? Ahora, hermanos, esa expresión nuestra de decir esto no es justo nos sucede con mucha frecuencia. La pregunta es, ¿será acaso que Dios actúa de manera que podamos validar esa expresión? ¿Será que nosotros podemos decir de Dios, Dios, tú no eres justo? Mira lo que estás haciendo, Señor, tú no eres justo. Hermanos, eso no es cierto. Pero nosotros a veces lo proclamamos porque creemos que sí es cierto. Así que la intención de este sermón es que podamos ver al Señor que por su gracia y justicia Él obra en la vida de hombres como Jacob y también puede obrar en nuestras vidas. Dios siempre es justo, Dios es un Dios de gracia. Vamos a orar y que el Señor prepare nuestros corazones para el sermón de esta mañana. Bendito Dios, en tu palabra, Señor, tenemos este texto que tiene algunas cosas, Señor, que pudieran ser para nosotros difíciles a nuestro tiempo poder comprenderlas o verlas, Señor, de cómo tú puedes manifestar tu gracia y justicia en una situación así. Sin embargo, Señor, tú siempre eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. De modo que podemos ver, Señor, tu actuar de gracia y de justicia en todo escenario. Y queremos verlo, Señor, a través de este pasaje y que nuestras almas sean informadas, Señor, y transformadas por lo que tu palabra hoy nos enseña. Te pedimos, Señor, que nuestros corazones sean rendidos a lo que tú hoy en tu palabra tienes para nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando hablamos en ocasiones de la justicia de Dios, pensamos en castigo o en pérdida. Dios nos ha castigado. Eso es porque la justicia de Dios a nosotros viene de esa manera. Pero Dios no ejerce tu justicia a su pueblo, a los que son su pueblo. Dios no ejerce su justicia para destruirlo, sino para transformarlo. Cuando veamos la mano del Señor sobre nosotros, con su prueba o con su justicia hacia nosotros, es para transformarnos, no es para causarnos un daño, aunque algunas cosas a veces nos suenan dolorosas. Pero permítame ilustrarlo con la siguiente historia. Un hombre llamado Chuck Colson, quizás usted no sabía ni quién era Chuck Colson, pero aquí se lo presento. Chuck Colson fue asesor del presidente norteamericano Richard Nixon. Richard Nixon es uno de los presidentes, no sé si fue el único, pero es un presidente que tuvo que renunciar a la presidencia por un escándalo que ocurrió en esa nación. Bueno, Chuck era uno de los hombres más poderosos en ese tiempo, en ese gobierno, porque era el asesor de la Casa Blanca, el asesor de este presidente. Tras el escándalo conocido como el escándalo de Watergate, este hombre terminó en prisión, este asesor, por obstrucción a la justicia. En esa caída, ese hombre no solamente pagó una condena, sino que fue precisamente en ese lugar donde ese hombre encontró la gracia del Señor. Años después, en su autobiografía llamada Born Again, es decir, nací otra vez, nacido de nuevo, por llamarlo así, o nací otra vez, estas fueron sus palabras: mi mayor humillación, ser enviado a prisión, fue el comienzo del mayor uso que Dios hizo de mi vida. Él eligió aquello en lo que no podía gloriarme para su gloria. ¿Quién se puede gloriar de haber ido a la cárcel? Pero lo que es lo peor instrumento para uno no gloriarse fue lo que Dios utilizó para glorificarse en su vida.
él allí conoció la gracia del Señor. De hecho, fundó un ministerio llamado algo así como Fellowship, algo, no me acuerdo, que es un ministerio carcelario que es uno de los más grandes en los Estados Unidos, a través de su experiencia de haber atravesado la cárcel. Habiendo hecho mal, la justicia lo llevó a que conociera al Dios justo. Hermanos, eso es lo que vamos a ver nosotros en la historia de Jacob el día de hoy. Un Dios que guía con gracia, un Dios que forma con justicia. Recordaremos que Jacob ha salido de su casa como un fugitivo. Jacob lo que hizo fue engañar a su papá y usurpar el lugar de su hermano para quedarse con una bendición. Y después de esto su hermano dice prácticamente como jurando: el día que se muera mi papá, mato a mi hermano. Así que él no se va solamente a la aventura de buscar una esposa. Evidentemente sabemos que ese es el plan del Señor porque tiene que continuar. La simiente que hemos visto en Génesis que tiene que continuar. Pero también este hombre está huyendo porque su hermano lo va a matar. Así que él está siendo prácticamente un fugitivo. Pero siendo un fugitivo de su hermano y de lo que él viene arrastrando en su pasado, el Señor viene a su encuentro. Y por medio de un sueño esplendoroso, maravilloso, vimos que el Señor le habló a este hombre pecador, a este hombre que lo estamos viendo en el peor escenario de su vida. Dios vino a su encuentro como lo hace con todos aquellos que hoy conocen de su gracia. Si usted hoy está creciendo en su gracia, fue porque usted en su peor estado, el Señor vino a usted y se le reveló. Y lo que vamos a estar viendo ahora en este fragmento de Génesis es cómo un Dios trata con aquel que Él vino a su encuentro. Con el que el Señor se encuentra, el Señor no lo deja igual, el Señor lo transforma. Y en ese proceso transformador hay cosas que son incómodas, pero son buenas y necesarias para que nosotros podamos crecer a donde Dios nos quiere que nosotros crezcamos. Que Dios esté con él implica al menos un par de cosas que son las que veremos el día de hoy. Son muchas más cosas, pero hoy vamos a ver dos. En primer lugar, que Dios obrará a favor de Jacob por gracia. Tengamos en claro que Jacob aquí, si usted lo examina, no tiene algo digno que usted diga: es que este hombre merece eso. Ya hemos visto cómo ha sido su comportamiento. Así que el hecho de que Dios se haya acercado a él y que Dios promete estar con él es por gracia, es porque Dios ha querido hacerlo. Lo segundo que vamos a ver es que Dios lo va a transformar a él por la justicia del Señor, conforme a la justicia. Esta es la manera como veremos a Dios estar presente en la vida de Jacob. De allí que usted vea en su pantalla que lo que vamos a ver el día de hoy es que el Dios que te encuentra dispone su gracia y su justicia. El Dios que encuentra no solamente te muestra que todo el tiempo vas a estar en un camino donde Él no vas a vivir ahora nada que no te sea incómodo. No, Dios va a mostrar su gracia al haberse acercado a ti, y lo que está haciendo es por gracia, y por esa misma obra de gracia también va a mostrar su justicia. Él quiere ajustarte a su palabra. Eso sucede con nosotros y con la vida de los que conocemos a Dios. Todo lo que Dios dispone es conforme a su plan y para el bien de quienes lo aman. Israel en el desierto, escuchando este mensaje de Moisés o sabiendo de esto que está informándonos, tiene eso por certeza: el Dios que nos sacó de Egipto no nos va a llevar igual. Si usted lee el libro de Éxodo hasta Deuteronomio, se va a dar cuenta que es un pueblo necio y terco, pero la siguiente generación fue transformada por el Señor, y los que entran a la tierra prometida son unos que confían en el poder del Señor y van allá con el Señor. Ese mismo Dios que promete estar con su pueblo, promete no solamente ayudarlo en lo que tiene que hacer, sino transformarlo en el proceso. Tú y yo debemos y podemos entender lo mismo en nuestras vidas. Yo te pregunto, mi hermano, ¿cómo estás viviendo ese proceso de tu vida en el que te encuentras hoy? ¿Cómo estás viviendo? ¿De qué manera estás viviéndolo? ¿Podrías ver en este tiempo de tu vida la gracia del Señor? ¿Puedes ver en ello la justicia del Señor? Deberíamos nosotros crecer en ese conocimiento del Señor. ¿Qué diríamos de un hombre como Chuck, que dice ser cristiano y conoció a Dios en la cárcel? ¿Qué diríamos cuando sale de la cárcel un hombre como Chuck, que dice conocer a Dios en la cárcel? ¿Qué esperamos cuando salga de la cárcel? Que sea transformado y que esa transformación se vea. De manera que lo que él era o lo que lo llevó a estar en prisión ya no sea su vida, sino que él empieza a vivir una vida diferente. ¿Cierto que sí? ¿Qué esperamos de un hombre que es conocido como el engañador, como es Jacob conocido, el usurpador, el agarratalones? ¿Qué esperamos que él sea en el proceso que Dios va a hacer con él? ¿Que siga siendo un engañador?
que sea un hombre diferente, que sea transformado. Y es lo que Dios va a hacer paulatinamente en la vida de este individuo, que él testifique que ese acto de engañar es parte de su pasado. ¿Qué esperamos del ladrón, del fornicario, de la que ejerce la prostitución, del mafioso, del traqueto o de cualquier pecador como usted y como yo? ¿Qué esperamos? Que cuando conoce la gracia del Señor siga siendo el mismo. ¿O qué tiene que ser? Un hombre transformado por medio del Dios que conforme a su justicia obra en nuestras vidas. Bueno, eso es lo que vamos a ver aquí, que empieza la obra del Señor. Eso no se logra por hacer un voto como hizo Jacob. Oh Señor, si tú me bendices, entonces yo voy a creer en ti. No, es que Dios dice, yo voy a estar contigo. Y como Él dice que va a estar con Él, Dios se va a encargar de hacer el proceso. Y lo mismo que hace con nosotros. Dios, al que elige como su pueblo, lo va a transformar. Y algunas veces la manera como Dios lo hace no nos gusta, no nos va a gustar, nos va a sentir incómodo, pero va a ser bueno para nuestra alma. Como diría el salmista, es bueno para mí ser afligido, para que el Señor se glorifique en medio de ello. ¿O no fue lo que cantábamos ahorita? Trae gloria a tu nombre. ¿A través de qué cosa? Y que yo sepa, la aflicción no es algo que sea gostoso. A usted le gusta estar afligido, pero queremos que en medio de la aflicción, Señor, que tú seas glorificado, porque en medio de esto tú estás obrando. Este pasaje entonces nos habla de eso. Es una historia de gracia que sostiene y de una justicia que transforma. El Dios que viene a nuestro encuentro no solamente lo hace para llevar a cabo un plan donde nos involucra, sino que nosotros somos parte de su plan y por eso Él nos ha de transformar. Es por medio de las circunstancias que vivimos que Dios está forjando nuestro carácter. No va a ser algo diferente o especial, es lo que tú estás viviendo. A través de ello, Dios va a forjar tu carácter. Esto nos lleva entonces a que consideremos de este sermón lo siguiente como su propósito. Dios guía a su pueblo con gracia y lo forma con justicia a lo largo del camino. Dios guía a su pueblo con gracia y lo forma con justicia a lo largo del camino. Esta consideración la vamos a ver en nuestro pasaje teniendo en cuenta dos actos en la historia. En el primer acto vamos a ver a Jacob llegando a la tierra de sus parientes y conociendo a su familia y diciéndole, venga, forme parte de nuestra familia. Y en el segundo lo vamos a ver a través de él deseando casarse con una de sus primas. ¿Y qué sucede ahí en esa historia? Así que en el primer acto vamos a ver a Jacob, que es guiado por gracia, versículos 1 al 14. Jacob es guiado por gracia. Vamos a ver una gran diferencia. Y aquí quiero traer a memoria un pasaje que ya hemos visto anteriormente, pero a los que no lo han visto, brevemente mencionarlo. El padre de este hombre llamado Jacob se llama Isaac. Isaac estaba en otra tierra diferente, distante a esta tierra. Son más o menos unos más de 400 millas. Es un viaje para la época de 30 días. Pero en esa ocasión no lo hizo Isaac, sino que lo hizo un siervo de su papá, Abraham. Es decir, Abraham tiene un hombre, un siervo que lo envía para que le vaya a buscar una esposa a su hijo Isaac. Recuerden, Isaac, papá de Jacob. Cuando este siervo está buscando a esta sierva, a esta mujer para que se case con este hijo de su patrón, él le ora al Señor, él le pide al Señor, él le clama al Señor. Y cuando el Señor le muestra a la mujer, por una serie de situaciones que suceden en la historia, él da gloria al Señor por su gracia. Él reconoce al Señor en su camino. ¿Sabe usted qué va a encontrar que hace Jacob? Nada. No invocó al Señor, no le agradeció al Señor, porque estamos viendo un hombre que está comenzando su caminar con el Señor. Y al igual que nosotros sucede muchas veces, en nuestras acciones diarias pensamos que todo sucede por el esfuerzo personal nuestro, en lugar de considerar al Señor que por gracia que está obrando en nuestras vidas, en todo lo que hacemos. Veamos lo que nos dice la historia. Vayamos a Génesis 29. Vamos a ir leyendo los versículos 1 al 14, que nos dice allí la palabra del Señor. Abramos nuestras Biblias y ahí nos encontramos. Entonces Jacob, después del sueño, siguió su camino y fue a la tierra de los hijos del oriente. Y miró y vio un pozo en el campo donde 3 rebaños de ovejas estaban echados allí junto a él, porque de aquel pozo daban de beber a los rebaños, y la piedra sobre la boca del pozo era grande. Cuando todos los rebaños se juntaban allí,
Entonces rodaban la piedra de la boca del pozo y daban de comer a las ovejas, y volvían a poner la piedra en su lugar sobre la boca del pozo. Y Jacob dijo a los pastores: hermanos míos, ¿de dónde son? Somos de Aram, le contestaron. Entonces les dijo: ¿conocen a Labán, hijo de Nacor? Lo conocemos, le respondieron. ¿Se encuentra bien?, le preguntaron Jacob. Está bien, mira, su hija Raquel viene con las ovejas, le contestaron. Ya en este momento usted está viendo la diferencia con el siervo, ¿verdad? Que el siervo llega a un lugar, también es un lugar donde van a venir a traer las ovejas para que estas tomen, los animales vengan a comer allí. Y este siervo dice: Señor, la mujer que venga y que pueda darle de beber a mí y a mis animales, entonces yo entenderé que esa mujer es la que tú me estás guiando. ¿Se acuerdan que le está pidiéndole al Señor? Le está rogando al Señor. Acá no lo vemos así. Es más, miren lo que nos sigue diciendo. Se encuentra, mira, su hija Raquel viene con las ovejas, le contestaron. Entonces Jacob dijo: aún es pleno día, no es tiempo de recoger el ganado, den de beber a las ovejas y vayan a apacentarlas. Pero ellos dijeron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y quiten la piedra de la boca del pozo. Entonces daremos de beber a las ovejas. Todavía estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. Hago la salvedad que aquí está hablando de pastora de ovejas, no de pastora de cristianos. ¿Ok? Porque a veces quieren tomar ahí como el texto para argumentar que hay pastora por esto, pero esto no tiene nada que ver con eso. Ella era pastora. Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Así que una vez más vemos cómo nos está presentando una vez más la diferencia con el otro siervo que dice: si el abrevadero lo abre, si esta mujer nos da a nosotros, sino que aquí vemos una vez más el ímpetu de este hombre. Todos diríamos: él hizo bien en servir a alguien que estaba en necesidad, no quitar esa piedra, removerla, el tamaño de la piedra que sabe cómo sería, pero él la quita del pozo para que puedan de ahí sacar el agua para dársela de beber a estos animales. Pero cuando lo encuentra, su expresión, aunque bonita, difiere de la de aquel que sabe que Dios lo está guiando. Su expresión dice: entonces Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. ¿Recuerdan al siervo que levanta su mirada y dice al Dios que lo ha guiado, y todo el tiempo está recordando: Dios me guió hasta este momento, no me detenga más porque Dios me ha guiado? Jacob, ¿qué dice? Se emociona, llora, la besa, la mejilla como un saludo familiar, cercano. Y ella corrió y se lo hizo saber a su padre. Cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Entonces él contó a Labán todas estas cosas, y Labán le dijo: ciertamente tú eres hueso mío y carne mía. Y Jacob se quedó con él todo un mes. Hermanos, han pasado al menos, desde la última vez que Labán supo de la familia de él, o por lo menos que su hermana se separó de él, han pasado más de 70 años. Más de 70 años. De hecho, los números podrían ser mucho más amplios, pero al menos por los conteos que podemos hacer: 40 años que duró, tantos años que duró sin tener hijos, que fueron unos 15, más un tiempo que ha pasado aquí. Ha pasado mucho tiempo. Y aquí entonces este hombre está encontrándose un familiar que está viniendo de tan lejos, y le dice unas palabras muy particulares que lo podemos ver como familia: tú eres ciertamente hueso mío y carne mía. Pero los que conocen la historia y lo que hemos visto antes, nos damos cuenta que el uso que está utilizando el autor así sagrado es para mencionar que los dos están prácticamente cortados por la misma tijera. ¿Recuerdan ustedes cuando Labán le mostraron el oro, que se emocionó? Porque es un hombre que es pícaro, es vivo, es listo y hace todo lo posible por obtener más, que es lo que vamos a ver en el desarrollo de la historia. Pero evidentemente le está presentando que es un pariente y lo recibe. Se dice que en esta cultura, tener una persona y recibirla 3 días a 7 días estaba bien. Forma parte del formalismo, decir: tenemos una visita y la atendemos bien. Después de eso, ya no está tan bien. Pero aquí nos dice que él dura 30 días. Acto seguido a los 30 días él tiene que hacer algo. Tiene que ponerse a trabajar. Y es lo que va a sucedernos después que nos va a contar la historia. Pero meditando un poco acerca de lo que hemos leído hasta ahora, hermanos, el Señor es quien actúa providencialmente para guiarlo allí, para llevarlo a ese momento. Aunque Jacob no lo reconozca,
Es Dios quien está obrando en guiarlo allí. ¿Por qué hago la comparativa con el otro siervo? Porque el siervo reconoció la providencia de Dios en guiarlo todo el camino, cosa que este individuo no le está haciendo. Todo se desarrolla, hermanos, con tanta fluidez que claramente esto no es casualidad. Claramente esto no es casualidad. Claramente esto no puede ser producto de simplemente un azar que se fue gestando. Oye, qué casualidad. Mira qué cosa tan tremenda. Justamente Jacob se durmió en un lugar donde era la puerta del cielo. No, eso fue lo que él pensó. Si él se hubiese puesto al lado de una cascada, el Señor ahí se lo hubiese revelado, porque el Señor había determinado que se le iba a revelar. Pero Dios lo hizo en ese lugar, con un propósito particular. En este momento también vemos exactamente de manera similar. Dios lo guió para que llegara a ese lugar en ese momento preciso y conociera a su pariente, aunque él no lo reconozca. El Dios que vino a su encuentro por gracia cumple la promesa de estar con él, obrando en los asuntos ordinarios. Eso mismo hace el Señor con los que son su pueblo, porque Dios guía a su pueblo con gracia y lo forma con justicia a lo largo del camino. Aun cuando Jacob no buscó al Señor de forma activa, Dios en su gracia lo guió. Y esto es algo que exalta la obra de gracia del Señor. Él nos llama a considerar el lugar que Él tiene en nuestras vidas. Debemos de manera consciente nosotros asombrarnos de su obra. Es decir, todo el tiempo deberíamos nosotros recordar que somos adoradores del Señor. Deberíamos recordar todo el tiempo que Dios está obrando en nuestras vidas. Pero en ocasiones nos vemos simplemente haciendo las cosas porque ya esto lo sé, no necesito de Dios. El oficio que usted se haga, en muchas veces en su oficio usted lo ve como simplemente siendo esto, respondiendo a su capacidad humana, a su capacidad mental, a su capacidad incluso espiritual. A veces nos dicen, vamos a orar por tal cosa, y ya yo sé orar, nos ponemos ahí a orar. Y a veces nos dice la Escritura que nosotros no oramos porque no sabemos cómo hacerlo. A veces pudiéramos detenernos, ¿cómo voy a orar por esto? No sé si usted le ha pasado, que hay situaciones que a usted se le presentan de repente y usted dice, ¿yo cómo oro por esto? ¿Qué oro en estos momentos? ¿Qué necesitamos? De su guía una vez más de gracia. Pero a veces como conocemos de algo decimos, yo no lo necesito, ya yo me lo sé. Parece ese peladito terco, no ese hijo terco que le dice a uno, ya yo sé. Así parecemos con el Señor, ya yo sé. Yo no necesito de ti. No, necesitamos, hermanos, no ser como Jacob en esto. Necesitamos recordarnos continuamente de su obra de gracia. Yo te pregunto, ¿qué tan consciente estás de la obra que Dios está haciendo en ti por medio de los asuntos del día a día? ¿Qué tan consciente estás que en cada cosa que vives en tu día a día es parte de la obra de gracia que Dios está haciendo en ti? ¿O acaso porque tenemos una harina para prepararnos una arepa, porque yo me la pagué un día, yo no necesito decirle al Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? Aunque tenga la harina ahí, aunque tenga el aceite ahí, si la quiere hacer frita. Todo, hermanos, aún mi respiración, el hecho de que mis pulmones tengan aún la capacidad de poder expandirse y contraerse, es porque el Señor así le ha dado esa capacidad, de que tu mente tenga todavía lucidez, de que tus pies puedan caminar, puedan tener esa fuerza. La vitalidad de nuestro cuerpo viene del Señor también. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, y no deberíamos vivir vidas desconociendo esa realidad. Señor, todo lo que soy, todo lo que estoy aquí viviendo es por tu gracia, es por gracia. El hecho de tener hijos, el hecho de no tenerlos, todo es por gracia, y el Señor de su gracia me proveerá en cualquier momento en el que nosotros nos encontremos. Porque Dios muestra su gracia, mis hermanos, y obre a pesar de nosotros no estar conscientes de que Él está obrando, no debe ser para nosotros un aliento a vivir con ese olvido, a vivir con esa amnesia espiritual, de no recordar que Dios está presente en nuestras vidas. El hecho de que Él siga obrando por gracia no te debe convertir a ti en uno que olvida eso. Debes continuamente estar recordando, el Señor está presente, el Señor me está mostrando su gracia. Así que, hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a recordar. Señor, tú estás obrando, guiando, como lo hiciste con este hombre, como lo hiciste con tu pueblo en el desierto, también lo estás haciendo con nosotros. Ayúdanos a ser agradecidos por eso. Jacob, sin saberlo o ignorándolo o no reconociéndolo, fue guiado por gracia, pero su carácter aún no ha sido trabajado. Sigue siendo el mismo.
Y lo que vemos a continuación es que Jacob va a ser formado mediante la justicia. Versículos 15 al 30. Sabemos que Jacob ha sido un engañador y ahora terminará siendo engañado. Eso es lo que diríamos: el cazador ha sido cazado, el engañador engañado. Podríamos decir también: para un roto un descosido. ¿O qué otro dicho pudiéramos decir? Le van a meter gato por liebre. Va a ser engañado. Fíjense cómo nos dice los versículos 15 al 30. Versículo 15. Y Labán dijo a Jacob, recuerden, ya ha pasado un mes: ¿acaso porque eres mi pariente has de servirme de balde? Hazme saber cuál será tu salario. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué me pides? Y dice que Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Recuerden, otro dato importante: Jacob es el hijo menor y su hermano al que él le quitó esta bendición es su hermano mayor. Y aquí nos están presentando otro caso donde estas no son mellas, pero una es mayor que la otra. Raquel es la menor, y Lea es la mayor. Nos dice versículo 17 que los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Hay varias especulaciones acerca de lo que implica que tenga estos ojos delicados. Por un lado, algunos dicen que probablemente tenía este asunto de que era visca, ¿sí? De que tenía un ojo, bueno, yo sé que eso tiene otro nombre, pero no me acuerdo el nombre mejor técnico, pero usted me entiende: estrabismo. Pero es que si digo estrabismo, de pronto todos se extravían en otra cosa. Entonces tiene los ojos, es visca, o sea, eso es lo que dice. No estoy con esto diciendo algo malo, sino que pronto no, me es más fácil que pronto lo entiendan así. Por otro lado, hay quienes dicen que simplemente no tenía brillo en sus ojos. Ustedes saben que hay ojos que son más vivaces, que son más despiertos, despiertan mayor belleza. Esa es otra condición. Y otros que simplemente en este tiempo los ojos de colores no eran tan apreciados como los ojos negros, que tienen mayor esa avideza, esa viveza que se ve, ese brillo que despierta esos ojos negros. Así que probablemente pudiera ser también eso. No lo sabemos lo que eso implica, pero simplemente nos dice que una tenía ojos delicados y que la otra era más deseable, más atractiva que la otra. Entonces aquí hay una diferenciación entre la belleza de una mujer con respecto a la otra. Ahora, versículo 18. Jacob se había enamorado de Raquel. Ya él estaba enamorado de Raquel. Eso, por más que le nos diferencien, él estaba enamorado de esta, de la menor. Y le dice: te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán le respondió: mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre. Quédate conmigo. Jacob pues sirvió 7 años por Raquel y le parecieron unos pocos días por el amor que tenía. Imagínese usted eso, trabajando ahí, cargando la piedra, sacando la piedra, subiendo la piedra, llevando las ovejas, haciendo una cosa, lo otro, pero estaba enamorado. Y eso le pasó el tiempo volando, 7 años. Ahora, esos 7 años, ¿usted qué cree que pasó entre ellos dos? Nada. Tenemos que sostener lo que la Biblia dice, aunque ese no es el tema principal. Permítame decir aquí un paréntesis en esto. La Escritura nos muestra a nosotros los noviazgos es el preparativo para casarse. No es simplemente un tiempo ahí de agarrar la manito, de para pasando por ahí, de no sé qué tal cosa. Este tiempo estaba preparándose para ser el hombre que iba a sostener a esta mujer. Y es lo que están preparándolo para ello. Estos 7 años tenían que ver con eso. Era la paga de la dote para poder tenerla a ella como su esposa. Yo no estoy diciendo que usted ahora tenga que pagar una dote, porque ya no tenemos parte de esa cultura. Pero por lo menos usted tiene que tener la capacidad de sostener ese hogar. Entonces, si yo no tengo la posibilidad de sostener ese hogar, entonces ni piense en novia. Pues si no se va a casar con ella, ¿qué va a estar haciendo mientras? Tenga la posibilidad de casarse. Entonces, cuando ya tenga la plata, usted dice: ya esta es la voluntad que Dios quiere, ya para casarme. Tiene que tener usted una posibilidad. Volviendo otra vez al texto, pasándome en ese paréntesis, nosotros nos encontramos con que este hombre trabaja de manera ardua, pero el tiempo se le va volando porque la ama a ella de manera profunda. Jacob pues sirvió 7 años por Raquel y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Entonces Jacob dijo a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Labán reunió a todos los hombres del lugar e hizo un banquete, una fiesta. Se va a casar mi hija. Y al anochecer tomó a su hija Lea
y se la trajo, y Jacob se llegó a ella. Esta expresión lo que está diciendo es que este hombre termina teniendo intimidad con esta mujer, pero mire lo que nos ha dicho, no le dieron a Raquel, le dieron a Lea, le dieron a la otra mujer, a la hermana mayor. Y Jacob se llegó a ella, y Labán dio a su sierva Zilpa, a su hija Lea como sierva. Yo sé que tener a una sierva que le usted esté sirviendo, seguramente usted va a decir, qué bendición tener una persona que puede estar ayudándonos en casa, ¿cierto que sí? Toda mujer, si usted tuviera la posibilidad de pagarle a una persona lo justo y para que lo tenga en casa, usted diría, qué bendición. Ahora, ¿usted no le parece que este hombre por 7 años que el otro le dio, no está siendo bien tacaño Labán en el pago? Labán era tacaño. Labán nos está mostrando que era un hombre duro, duro en tacañería, ¿no? Duro en cuanto a eso. Se llegó a ella y Labán dio a su sierva Zilpa, a su hija Lea como sierva. Cuando fue de mañana, sucedió que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué pues me has engañado? El engañador aquí era yo, no eran otros. ¿Por qué me han engañado a mí? Y Labán respondió, no se acostumbre en nuestro lugar dar a la menor antes que a la mayor. ¿Saben qué le está diciendo Labán? Quizás en otros lugares es frecuente que las personas menores quieran tomar el lugar del mayor. Yo no sé, ¿tú conoces una historia así, Jacob? ¿Tú sabes de alguna cosa que a veces haya pasado así? Era la historia de Jacob, ¿verdad? Pero acá no. Acá la mayor va primero que el menor. Para eso es la mayor. ¿Qué tiene que hacer Jacob ante eso? Y entonces, dice el texto, cumple la semana nupcial de esta y te daremos también la otra por el servicio que harás de rendirme aún otros 7 años. Así lo hizo Jacob y cumplió la semana de ella, y él le dio a su hija Raquel por mujer. Y Labán dio su sierva Bila a su hija Raquel como sierva. Jacob se llegó también a Raquel y amó más a Raquel que a Lea, y sirvió a Labán durante otros 7 años. Es decir, que pasaron 7 días, cumplió su etapa nupcial con Lea. Después de esos 7 días le dieron a Raquel como esposa, pero él iba a trabajar por ella 7 años más, pero ya la tenía. O sea, no es que tuvo que esperar 7 años más para que pues se la dieran. No, se la dieron después de los 7 días, pero él ya sabía que lo que seguía de aquí en adelante era un trabajo por el premio que le habían dado. O sea, es decir, le dieron su paga anticipada, por decirlo de una manera. Pero nos dice el texto, y ese es el preparativo para la historia que vamos a ver la próxima semana, que él amaba más a Raquel que a Lea. Y eso va a ser significativo para lo que sigue en nuestra historia. Pero hasta el momento no vamos a detener en ello. Hermanos, estamos viendo a uno que hasta el momento su propio nombre incluso se llama y significa el engañador, básicamente. Se parece a ese vocablo que nos implica eso, a esa palabra que implica eso. Él lo hemos visto que es el estafador, el engañador, el usurpador. Este hombre tiene a cuestas ese nombre y lo ha vivido, y ahora él termina siendo engañado. Pero Dios ha prometido estar con él, y en medio de este Dios que promete estar con él, obra de esa manera que este engañador sea engañado. Quien está detrás de todo esto en cuanto al tema de actuar con justicia es el Señor. Sin embargo, el engaño y la responsabilidad de esto, como lo hemos dicho, es de este Labán, que lo trató de manera indigna, porque él debió haberle dicho, este es lo que nosotros tenemos que hacer, esta es la práctica, y usted verá si usted quiere. O espera que otro se case con Lea, o usted se casa con este y con la otra. Él tenía que haberle dicho las cosas reales. Ahora estamos hablando de un tema de costumbres y un tema de que el Señor también nos dice a nosotros que nosotros nos casamos con una sola mujer. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Este hombre está actuando de una manera, también una vez más, que no se refiere, pero vamos a hablar de eso un poco más la semana siguiente. Como vemos, el engañador ha sido engañado. El que hizo un disfraz para usurpar otra identidad, ahora sufre una sustitución nocturna. Su padre estaba en oscuridad porque era ciego y por eso fue engañado. Este hombre, producto de lo que lo cegó, probablemente por el licor, probablemente por la festividad, y en la noche oscura no pudo distinguir en que con quien estaba era Lea en lugar de Raquel. Probablemente si hubiese sido de día hubiese visto que sus ojos eran diferentes, pero no lo hizo. Y pasó de noche y terminó sucediendo esto. A través de esto, hermanos, Dios siguió haciendo su obra en Jacob. Dios no abandona a los suyos, pero tampoco Dios los deja igual. Él en ocasiones usa la justicia como herramienta de transformación,
no de castigo final. Ser corregido por Dios es parte del camino del camino de gracia, del camino que el Señor está obrando. Quiero que lo que veamos no solamente que nos detengamos a ver de que por qué el otro lo engañó y por qué todo esto sucedió, sino el hecho de que él era el engañador. Y por eso la palabra ahí está diciéndonos fuertemente: ¿qué me has hecho? Me has engañado. Y eso es lo que resalta. Israel en el desierto puede ver a un hombre que había cometido algo y que aquí está viendo lo que lo están haciendo ahora en contra de él, para poder recordar: Dios transforma. Recuerden que una de las cosas que Dios va a hacer con él es cambiarle su nombre. Algo de lo que Dios va a hacer en la vida de él es cambiarle el nombre de Jacob el engañador a llamarlo Israel, aquel que ha luchado con Dios, aquel que ha peleado con Dios. Porque Dios hace ese proceso de transformación, y aquí en este momento estamos viendo cómo el engañador está perdiendo su filo de engañador. Ha sido engañado. Aunque vamos a ver posteriormente que él sigue haciendo ahí sus triquiñuelas, pero vamos viendo el proceso en este individuo. Porque Dios nos guía, hermanos, con gracia y obra con justicia a lo largo del camino. Por eso, aunque en esta historia veamos engaño y maldad por parte de los hombres, la Escritura nos dice en el Nuevo Testamento que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman. De alguna u otra manera, todas estas cosas que están sucediendo van a formar o van a ser parte de la bondad que Dios va a terminar mostrándole a Jacob. En este caso también vemos su justicia, y Dios obra por medio de su justicia para formar nuestro carácter. Dios no deja, hermanos, de ser amor cuando muestra su justicia. Cuando Dios actúa de manera justa, sigue siendo amoroso, sigue siendo el Dios de gracia, sigue siendo el Dios de misericordia. Dios no deja de hacer una cosa para hacer la otra. Nosotros tenemos esa confusión, porque cuando queremos corregir a nuestros hijos, queremos disciplinarlos, nosotros nos vemos con ese asunto como que: ay, pero de pronto él va a pensar que yo no lo amo. No, es que usted lo ama y por eso lo disciplina. El padre al hijo que ama lo corrige. En la corrección hay amor, aunque la evidencia de ese amor, lo que se vea, sea tal vez la varita del amor, no, la varita de la disciplina. Pero en eso se está evidenciando también el amor, y lo mismo es con nuestro Señor. Dios obra de manera justa, y de esa forma vemos obrar en nuestras vidas, y lo hace para forjar nuestro carácter. Y aquí vale la pena que hagamos una distinción entre lo que significa la tentación y la prueba, porque podríamos confundirnos en pensar que todo lo que estamos viviendo netamente forma parte: estoy en una prueba, cuando pudiera tratarse de una tentación y que has caído en tentación y por tanto has pecado. La prueba es todo aquello que el Señor utiliza. ¿Cómo sabemos si Dios lo utiliza? Si su fin es hacernos santos. Si a través de lo que estamos viviendo el Señor está formando nuestro carácter y nos está haciendo santos como Él es santo, podemos estar seguros de que se trata de una prueba. Pero si en cambio lo que estamos viviendo es un asunto que nos puede llevar a que nosotros sucumbamos ante algún pecado, probablemente se esté tratando de algo que nos está tentando. Y ahí es donde está la diferencia entre tentación y prueba. Por medio de la justicia, Dios lleva su obra de transformación. Y yo te pregunto, ¿por qué eres tan propenso a la queja cuando sabes que lo que Dios hace lo hace de manera justa y sabia? ¿Por qué somos tan llamados a quejarnos? ¿Por qué somos tan propensos a quejarnos? Si a veces confesamos con nuestros labios: tú eres bueno y justo, tú siempre, Señor, has mostrado tu amor conmigo. Y luego cuando nos pasa algo que no nos gusta mucho, decimos: no, tú no. Y la queja empieza a ser más bien nuestra alabanza al Señor. Eso no es una alabanza, no, pero entiéndame que es una quejabanza que llaman algunos, ¿no? No, mis hermanos, examinemos nuestras vidas y que el Señor nos ayude a escudriñarla y a diferenciar si lo que estamos viviendo es una prueba, para darle gloria al Señor, como lo cantamos ahorita. A través de esta aflicción, llévanos a darte a ti la gloria. Y si estoy tentado, la manera de salir es yendo a Él precisamente, para darle a Él la gloria. Nosotros podemos rendirnos al Señor de esa manera. En medio de todo suceso de nuestras vidas, el Dios soberano que vino al encuentro de su pueblo obra para llevar a cabo su propósito de rescatarlos. Jacob encontró a la mujer y luego terminó sucediendo lo que terminó pasando, de Dios darle mujeres a través de las cuales vinieran las 12 tribus de Israel. Dios estuvo obrando allí para ese fin, para que la simiente continuara. Pero también en medio de eso, Él encontró a un Dios que no solamente da promesas, sino que forma a aquel que porta la imagen del Señor.
Dios estuvo con Jacob en el pozo donde él lloró y también en la noche donde fue engañado. Dios no lo abandonó. Dios prometió estar con él. Y lo mismo está el Señor con nosotros en nuestros momentos de lloro, de alegría, de satisfacción, de plenitud, y también en los momentos de tremenda amargura, de dolor o de sufrimiento. Dios sigue estando presente en la vida de los suyos. Dios no solamente nos guía, Dios también nos disciplina. Este es un encuentro entre la gracia y la justicia. ¿Y dónde nosotros vemos que ese encuentro de la gracia y la justicia se ve como ejemplo máximo? En la obra de Cristo. En la obra de Cristo. La obra de Cristo nos evidencia que la gracia se derrama sobre él. Él opera por gracia al ir a la cruz, pero también su justicia, porque la Escritura dice que lo que tenía que estar en la cruz eran los pecadores, como tú y como yo. Pero su gracia se muestra en ello, en que siendo nosotros pecadores, Él muere por nosotros. En eso se ve el amor, la gracia del Señor. Y la justicia era que nosotros, teniendo que recibir el castigo, lo recibió Él en nuestro lugar. La justicia de Dios demandaba que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, la gracia del Señor es esa vida eterna. De modo que nosotros vemos en lo que tenemos en Cristo a nuestro favor su gracia y su justicia. Es Jesús aquel que vino a hacer esta obra por amor. Mientras vemos a Jacob trabajar 7 años enamorado y que el tiempo le pasó muy rápido por amor a aquella persona que amaba, el Señor no solamente fueron 7 años, el Señor no solamente fueron 14 años, el Señor fue una vida completa, entregada por amor a su pueblo, por amor a su iglesia. El lugar que dejó Jacob fue el lugar donde estaba con su papá, donde estaba él a punto de morir. El trono que dejó nuestro Señor Jesucristo fue el lugar donde los seres celestiales todo el tiempo le estaban dando la gloria. Y Él dejó la gloria para venir a sacarnos a nosotros de nuestra condenación. De manera que Él abandonó el mejor lugar donde pudiera estar cualquier persona para venir a descender, a buscar a esta su esposa, a su novia. Y no fue que la encontró bella en gran manera, Él tuvo que venir a ella a embellecerla. Esa es la obra que nuestro Señor ha hecho a nuestro favor. Es una obra de gracia, es una obra de justicia. Toda su perfecta obediencia y santidad para redimirnos a nosotros como su pueblo. Esa es la obra, mi hermano, que Dios está obrando en tu vida. Esa es la obra que el Señor está haciendo. Y me gustaría que como su pueblo podamos considerar al menos estas 2 cosas. En primer lugar, ¿estás en una etapa en tu camino donde todo parece que está fluyendo con gracia? Donde todo parece que está como medianamente bien, alguna cosita, pero usted dice, no, hombre, en esta etapa de la vida, como aquella famosa frase de película, este momento de la vida se llama felicidad. A veces tenemos unos pequeños instantes que nos parecen así, wow, esto está todo como bien. Es más, yo tenía un amigo que decía que tengo un amigo que cuando pasan estas cosas, él dice, en esos momentos yo me preocupo. Porque yo digo, anda, esto está muy bueno, qué bien, qué me está preparando el Señor. Entonces estaba más asustado. Yo digo, no. Yo me disfruto el momento que el Señor me da de bendición y luego tengo que el Señor darme de su gracia en el otro momento. Entonces de su gracia voy a disfrutarme en todo momento. Pero quizá tu momento en tu vida ahora es un momento donde las cosas estén medianamente bien, estables, digamos. Les invito a esto, hermano. En Cristo tú estás siendo transformado aún en ese momento y su obra no descansará hasta haberla terminado. Así que no olvides por quién y por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Así que si es un momento donde está todo estable, dale gloria al Señor, dale las gracias a Él, no lo ignores. No pienses que ha sido solamente tu capacidad mental, tus propios esfuerzos. Ha sido el Señor que por gracia te ha dado para que tú puedas estar donde estás ahora. Así que no olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todos mis pecados, el que sana todas mis dolencias. Es el Señor quien está obrando. Así que, ¿estás viviendo esto? Dale la gloria al Señor. Ahora, quizás estás enfrentando las consecuencias de tus errores o de tus pecados pasados. Estás viviendo hoy las consecuencias de la vida de pecado que estuviste teniendo, de cosas que hiciste en el pasado y que lastimosamente todavía siguen trayendo situaciones, algo así como lo que le pasó
a Jacob. Si ese es tu caso, a veces no podremos dejar a un lado las consecuencias o la justicia retributiva del Señor por nuestros actos. Por ejemplo, Choc hizo algo que era digno de llevarlo a la cárcel y tuvo que pagar en la cárcel. Pero el Señor le mostró su gracia allí. Pero lo que podemos estar seguros, hermanos, es que aunque estemos viviendo una circunstancia como esa, aún ahí Dios está formando tu carácter. Dios no te está abandonando a la propia situación de tu pasado, sino que recordemos lo que cantábamos incluso, donde abunda el pecado, sobreabunda su gracia. Qué amor mis pecados decido olvidar, lanzados al mar, no los quiere contar. Él siendo omnisciente, conociendo todo de mí, olvida, perdona mis errores, mi pecado, mis faltas. Sí que sí, el pasado puede que traiga sus consecuencias, puede ser que sí, pero yo recuerdo también del pasado que hubo uno que fue a la cruz a morir por mí y en él yo estoy ahora seguro. Y el pasado no tiene ahora más que alguna consecuencia que tenga, pero no para que yo tenga y sea presa de él, sino para que sepa, el Señor está obrando su plan perfecto de salvación en mí y Él sigue haciéndolo y eso es hasta el final. Así que si ese es tu caso, considera darle la gloria a Él también. Pues si Él actuara con toda la justicia que tú merecieras por tus actos, no merecerías de su gracia perdonadora y redentora. Pero Él, a pesar de ti, te ha dado su gracia para rescatarte. Esa justicia que tú merecías, retributiva por tus actos, fue recibida por Cristo en la cruz. De manera que aunque algunas consecuencias estemos viviendo del pasado, démosle gloria por la obra de gracia que el Señor está haciendo en nosotros y que promete hacerla hasta el final. Pero aquí quizás hay alguien que su vida ha estado lejos del Señor, que no ha rendido su vida a Cristo, que su vida está lejana al Señor. ¿Has pensado en lo que sería de ti si el Dios justo y santo no te dispusiera hoy su gracia salvadora? La Biblia nos dice que Dios es santo, 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 y nos dice que nosotros somos pecadores. Y en nuestra capacidad esa pecadora, nuestra naturaleza pecaminosa, no pudiéramos acercarnos a Él bajo ninguna circunstancia. ¿Qué pasaría si la obra de Cristo no estuviera a tu favor? ¿Merecerías o permanecerías en la condenación que nos dice la Escritura? Pero hoy está dispuesta para ti la obra de Cristo, el perdón de tus pecados. Hoy su oferta de gracia está disponible. Dios viene al encuentro de quienes en humildad se rinden a Él. El Dios que te encuentra puede también encontrarte a ti hoy. El Dios que un día me encontró a mí en mis pecados y en mis delitos. Y cuando hablo de delito, porque la Escritura lo habla de delito, tal vez no un delito que me llevara a la cárcel. Algunos quizás sí, pero Dios se lo encontró. Vino a su encuentro, no fue fortuito, no fue casualidad. Dios vino a su encuentro por mí y me rescató. Dios vino por ti, mi hermano. Y si tú estás aquí sin Cristo, hoy puede ser el día de tu encuentro con el Señor. Arrepiéntete de tu pecado, de tu vida lejos del Señor y confía en Él de todo corazón. Cree en su poder para salvarte, porque de ese encuentro no saldrás igual. El Dios que descendió para encontrarnos y rescatarnos y que de ese encuentro no salimos iguales, inició una obra de transformación que está bajo su control soberano. Bendito sea el Dios de toda gracia, que nos ha rescatado, que nos ha redimido. Les pregunto, mientras oramos, ¿será que puedes darle gracias al Señor por lo que está haciendo hoy en tu vida? Señor, tal vez no tengo, tal vez tengo, tal vez alguna cosa o lo otro, pero todo está formando parte de tu plan poderoso y soberano de conducirme a tu gloria, a tu reino, a que tú seas mi Dios y yo te conozca cada día más. Vamos a orar. Bendito Dios, a veces nos queremos ver, Señor, tan diferentes a Jacob, pero ciertamente, Señor, somos como el pueblo de Israel y somos como este Jacob.